popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos ustedes, compañeros, que nos permiten una vez más estar con ustedes llevando la información que nos atañe con respecto a lo que es nuestro país, El Salvador. Vamos a tener como invitado a un gran amigo, compañero también y bueno, y en cualquier momento que nosotros le decimos al compañero que necesitamos que nos dé un poquito de información, pues el compañero nunca nos dice no, así que le damos las gracias a él también por el tiempo que nos brinda. Antes de seguir adelante, vamos a presentar al compañero que va a estar conmigo, que pertenece al Frente Intercontinental, el compañero Marvin. Muchas gracias, Daniel. Gracias a nuestro invitado especial. Nos gusta tenerlo porque analizamos desde todo, pues desde la geopolítica internacional hasta los quehaceres que se están dando allá en El Salvador. Muchas gracias. Soy Marvin, nací en un cantón de Chalata, en Cantagallo, un salvadoreño residente en Toronto, Ontario, y por supuesto preocupado por la situación del Salvador y ahorita también, ¿verdad? De la situación porque hay ahí por las USA que nos quieren adoptar. Saludos. Les pedimos que nos ayuden a compartir y si van a hacer preguntas a nuestro invitado, que sea con el debido respeto y que atañen al tema. Gracias. Gracias, Marvin. Bueno, gracias, Leonel, por estar con nosotros. Bueno, no sé cómo llamarte, hermano, compañero, amigo, porque bueno, contigo hemos agarrado una gran confianza y creo que te agradecemos también toda la información que tú nos traes cuando estás con nosotros. Pero como tú sabes, necesitamos también que nos des un saludito para todos aquellos compañeros que siempre están ahí a la expectativa de escucharte. Así que adelante. Por supuesto, Daniel, Marvin, un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Para mí es un honor poder siempre con ustedes platicar, compartir algunas informaciones y opiniones sobre lo que pasa en el país. Igualmente me siento en hermandad, en camaradería, como ustedes quieran llamarlo, para poder platicar y agradezco y valoro mucho que tanto ustedes como la audiencia estén siempre pendientes de lo que sucede en nuestro país. Creo que es una forma de estar aquí, estar pendiente, tener un sentido de solidaridad y de acompañar las luchas que se hacen en El Salvador. En este caso, con un esfuerzo comunicacional para contribuir a la lucha contra la desinformación. Gracias, compañero. Bueno, yo creo que el tema principal que traíamos era la situación de lucha de los de antimineras, del caso de los compañeros de Santa Marta. Pero antes de entrar a que nos des la información de eso, compañero, mira, nosotros quisiéramos preguntarte cómo se está viendo, por ejemplo, que el presidente Bukele haya agarrado a presidarios, si queremos decir así, extranjeros de Estados Unidos. Según la información que se tiene, es que todos son gente de mala reputación, gente mala, en fin, criminales, etcétera. No sé si tú tienes alguna información extra con respecto a esto. Bueno, la última información que sabemos es que casi la mitad, más de 100 de los cerca de 250 personas que han sido traídas de Estados Unidos a El Salvador no son realmente delincuentes, ni del tren de Aragua, ni de ningún otro tren, ¿verdad? Sino que son personas migrantes comunes, ¿verdad? Es decir, que a Bukele lo ha engañado Trump. Le dijo que eran criminales y le metió a migrantes que son personas inocentes, ¿verdad? Y ahí están sus familiares ya protestando. El propio gobierno venezolano también ya ha reclamado públicamente a El Salvador. Por eso lo que ha pasado es gravísimo, es
penoso que El Salvador sea noticia internacional en este momento, por este hecho que es triplemente ilegal. Es decir, es ilegal en Estados Unidos, ¿verdad? Porque ha violado las leyes de Estados Unidos. Trump ha invocado a una ley de final del siglo XVIII, que la última vez que se utilizó fue durante la Segunda Guerra Mundial para perseguir a ciudadanos japoneses. Eh, esa normativa se ha invocado ahora sin estar en una situación en guerra, y además se le ha aplicado a personas que no son delincuentes, o que no son en términos legales enemigos de Estados Unidos. Entonces es ilegal. Además había personas que estaban con procesos judiciales pendientes, ¿verdad? De hecho, hubo una acción de un tribunal tratando de detener las deportaciones, pero cuando llegó ya era muy tarde y Bukele hasta se rió, ¿verdad? En redes sociales diciendo, ups, llegaron tarde. Es decir, viola las leyes en Estados Unidos. Segundo, viola las leyes en El Salvador, ¿verdad? Porque en El Salvador ninguna ley ni la constitución menos permite hacer este tipo de cosas, traer reclusos de otros países para El Salvador. Al contrario, está prohibido. Y tercero, es violatorio del debido proceso internacional, ¿verdad? De las leyes internacionales. Entonces, por eso te decía que es triplemente ilegal, ¿verdad? Lo que ha hecho Bukele, demostrando Bukele que es de esas personas que no tienen códigos éticos mínimos. Fíjate que yo conversaba recién con alguien y le decía, ni el más apátrida de los gobernantes se le ocurre traer presos de otro lado. Dice, no, ¿verdad? Eso sí no lo voy a hacer. Me voy a ver tan mal que no lo voy a hacer. Pero Bukele entra en esa categoría de personas que no tienen un mínimo de sentido. Lo mismo podemos decir por la minería, fíjate. Bueno, el gobernante más despótico, y el gobernante más ambicioso, diría, bueno, yo voy a ganar unos millones, pero no voy a arruinar el país con la minería. O sea, tendría un mínimo de sentido ético, pero Bukele no lo tiene, ¿verdad? Por eso es que está empecinado con la minería a pesar de todas las expresiones de rechazo que hay. Por ejemplo, que ya vamos a hablar de eso, la entrega de firmas de la Iglesia Católica hoy, ¿verdad? Que la Iglesia Católica se propuso recoger 100,000 firmas y ha entregado casi el doble, casi 200,000 firmas, ¿verdad? Lo cual significa que la actividad fue totalmente exitosa y que refleja claramente el, el sentir de la población salvadoreña frente a una amenaza tan grave como es la posible explotación minera. Entonces, volviendo a esto del envío de, de supuestos criminales y el envío de migrantes en ese grupo de supuestos criminales que fueron presentados por Bukele como criminales, ¿verdad? Porque el propio Bukele en sus redes sociales publica un video, ¿verdad? Donde casi nos presenta eso como un logro nacional, ¿no? Qué terrible. Es decir, Bukele tiene el cinismo de presentarnos las cosas más terribles, las cosas más vergonzosas, casi como un logro nacional, porque si ustedes ven el video, casi es un logro nacional el recibir el ser depositario de los presidiarios de Estados Unidos, fíjate, es decir, Bukele sentirse orgulloso de ser el carcelero de Donald Trump. Yo voy a escribir una columna esta semana que le voy a poner así de título, de presidente cool a carcelero de Donald Trump. O sea, un tipo que se ufana de hacer las cosas más vanguardistas, más de avanzada, más modernas, termina haciendo las cosas más terribles, ¿verdad? Como es traer a presos de otros países al Salvador, ¿verdad? Violando las leyes del Salvador, violando la soberanía del Salvador, poniendo en grave riesgo la seguridad nacional del Salvador. Entonces, bueno, eso podemos decir de entrada sobre esta situación, pero como te decía, lo último que hay es
este hecho de que por lo menos 100 de los más de 200 personas que han traído son personas que son migrantes y que incluso sus familiares en Venezuela están diciendo que voluntariamente se habían entregado, se habían presentado para que les facilitaran la deportación, porque el gobierno de Estados Unidos montó una campaña de la autodeportación, que el que voluntariamente quisiera que la deportaran se presentaba y le facilitaban el proceso. Pues muchas de esas personas, ¿verdad?, se acogieron a esa disposición y lo que hacen es meterlos junto con un grupo de supuestos criminales y mandarlos para una cárcel del Salvador. Es decir, es una cosa vergonzosa, ¿verdad? Es atenta contra la dignidad de la humanidad. Por eso yo creo que es un delito de lesa humanidad porque ofende a la humanidad. Ese es el sentido de los delitos de lesa humanidad, que no son solo contra las personas que directamente son las víctimas, sino que es tan grave, es tan penoso, que insulta, que ofende a la humanidad entera. Por eso se le llama delito de lesa humanidad, es decir, que ofende a toda la humanidad. Correcto, Leonel. No, y yo ya escuché un pronunciamiento del presidente Nicolás Maduro, pues, este, rechazando pues esa actitud servil, y realmente él le puso el pelele y no se equivocó en ese sentido, que ha actuado como un verdadero pelele. Pero yo, mi punto es, no hay ningún artículo de la Constitución donde autorice, y ni siquiera con esta que tiene la mayoría modificaron la Constitución para hacer ese movimiento. En Estados Unidos hubo una violación, pero eso lo tiene que arreglar Donald Trump con las cortes, pero específicamente en El Salvador, hablando de El Salvador, como tú dices, esos son futuras demandas, es claro, porque están tratando como como criminales de alta peligrosidad a gente que su único falta, que yo ni le llamo delito, era haber emigrado sin documentos, pues, ¿verdad? Y eso, pues, lo están tratando como criminales de alta peligrosidad, como asesinos en serie, una cosa absurda. Pues yo pensé de que aquel Bukele que vendió drogas en la discoteca que le compró el papá ya había cambiado, pues, ¿verdad? Uno piensa porque, como tú dices, yo me diría, bueno, no ha llevado inversión, pero aunque sea por último, pues, una maquila que abriera y va de 10,000 plazas de trabajo, una fábrica de microchip, alguna cosa, uno puede, pues sí, queremos que El Salvador, cada uno de nosotros, aunque no nos guste el gobierno, pero todos amamos a ese pueblo, pues, y queremos que salga adelante, pero ¿Te eso a acordás, costa de, te sí, acordás, Marvin? ¿Te acordás de la iniciativa de Bukele de traer 5,000 ingenieros, científicos? Dijo que iba a emitir 5,000 pasaportes a igual número de científicos, de ingenieros que vinieran del extranjero. Y no vino ni uno, por supuesto que no vino ni uno y no van a venir. Y lo que vienen son criminales. Esa es la paradoja que yo te decía del presidente cool a carcelero Donald Trump. O sea, yo escribí un artículo, creo que en la revista Elementos, que le puse de la Bitcoin City a la mina San Sebastián. Ahí abordo esa contradicción, ¿verdad? De un presidente vanguardista que habla del Bitcoin, de la Bitcoin City, ¿verdad? Te plantea casi una utopía digital, pero termina haciendo las cosas más terribles y anquilosadas, como es abrir la mina San Sebastián. O sea, de la Bitcoin City a la mina San Sebastián, que es esto mismo, ¿verdad? Del presidente cool, ¿verdad? A carcelero de Donald Trump. Hay una paradoja terrible, ¿verdad? Que la gente hace chiste. Yo veo que la gente lo que hace es memes y dice, bueno, han venido los primeros 250 científicos. Es decir, uno se pudiera reír si no fuera tan terrible, ¿verdad? Si no fuera tan tenebroso y si no tuviera implicaciones graves para el país, ¿verdad? Pero de alguna manera en su humor la gente identifica claramente esa contradicción. ¿No? Y eh, otra cosa que yo creo que tenemos que estar pendientes
es que, ¿qué es lo que va a pasar con los dos cabecillas de la Mara Salvatrucha? Veamos de que anteriormente, pues él ha dejado libres a un montón de gente y el nivel que de esta gente, quién sabe, que también vayan a tratar la manera de ver qué es lo que él saca con ellos y dejarlos libres, pues. Vea, esa otra situación que yo creo que tenemos que estar pendientes. Marvin, ibas a decir algo. Sí, no, o lo sacan por muertos, pero no son ellos. Agarran otros muertos de otros lados y lo sacan, pues, ¿verdad? Porque ahí hay un pacto. Pero, Leonel, ¿qué dicen los expertos? Tú de relaciones estás bien empapado del tema antiminero. O el compañero Daniel, nosotros quisiéramos escuchar y la audiencia nuestra, aquí nos han pedido, ¿qué dice la gente? ¿Qué significaría envenenar el agua dulce en El Salvador? Vaya, lo voy a decir así, sin ¿verdad? Sin vaselina, ¿qué dicen los expertos o la gente que conoce del tema? ¿Qué significa implementar la minería en El Salvador? Porque los expertos dicen que no hay la cantidad de oro, pero pues significa envenenar el agua dulce, la poquita que tenemos, pues, ¿verdad? No sé, ¿qué entiendes tú sobre ese tema, tú que estás empapado? Sí, yo solo antes me gustaría cerrar el tema anterior y lo hago de esta manera, respondiendo a la pregunta que hacías, ¿qué artículo de la Constitución permite hacer lo que ha hecho Bukele de traer presidiarios de otro país? No, no hay, no lo puedo mencionar porque no existe. No hay un artículo de la Constitución que lo permita y ni hay un artículo en la legislación penal y procesal penal salvadoreña, ¿verdad? Lo que hay desarrollado es normativa, por ejemplo, para los procesos de extradición, ¿verdad? Este, que a propósito de la extradición, hay que mencionar que algunos de estos, esta es otra contradicción, fíjate, Marvin, y es que eh, los Estados Unidos ahora está enviando para El Salvador a jefes de pandillas que el mismo Estados Unidos pidió en extradición, ¿verdad? Hay una contradicción. Estados Unidos los pidió y ahora los deporta. ¿No será Y en el caso de pagando Bukele, parte del favor? ¿No será un sí, pago chiquito de favor? Perdona que te... claro, y en el caso de Bukele, estos líderes de pandillas que él ahora pide que regresen son los mismos que él les ayudó a escapar de las cárceles en el marco de las negociaciones que tuvo con las pandillas en el pasado. Entonces las dejó escapar y ahora los trae. Lo que hay de trasfondo de esto es que Bukele tiene un temor a que estos cabecillas de pandillas se vayan a criteriar en Estados Unidos y que vayan a testificar contra él sobre las negociaciones que tuvo con ellos. De hecho, es sabido, es un hecho público que hay una querella en una corte en Nueva York. En el distrito de Nueva York hay una demanda en la que están procesados Osiris Luna, el director de centros penales y viceministro de Seguridad de Bukele, por negociar con las maras. Está también procesado Carlos Marroquín, director del Tejido Social de Gobernación, ¿verdad? Y otros funcionarios del gobierno de Bukele, y probablemente cabecillas de pandillas como Krug, Elmer Canales Rivera, este pandillero de la MS que el FBI capturó en México, vayan a testificar contra el gobierno. Entonces, lo que Bukele está tratando es de evitar testigos en su contra, ¿verdad? El temor de Bukele por los crímenes que ya cometió es que no haya testigos. Por eso es que detrás de la persecución contra Fidel Zavala, ¿verdad? El joven de Unidech, lo que hay es la intención de eliminarlo a él como testigo, porque resulta que Fidel Zavala es testigo directo, testigo presencial, ¿verdad? Testigo de ver y de oír de crímenes que se han cometido en las cárceles salvadoreñas, ¿verdad? De torturas, de asesinatos. Incluso Fidel era quien llevaba registro de las personas que salían en bolsas negras de las cárceles salvadoreñas. Entonces, claramente, Bukele sabe que ante eventuales demandas en cortes penales internacionales, porque las torturas y asesinatos en manos del Estado son crímenes de lesa humanidad, eh, Fidel podría ser un testigo. Y entonces por eso es que hay una persecución contra él, ¿verdad?
y la situación es tan grave que a Fidel Zavala lo podrían asesinar, ¿verdad? En la cárcel, porque se trata, insisto, de eliminar a un testigo de crímenes que el Estado ha cometido en el sistema penitenciario. Entonces, esa es la razón por la que Bukele trata de hacer que regresen estos cabecillas de pandillas. No sé qué tanto le vaya a funcionar, porque es probable que en Estados Unidos ya les hayan tomado la declaración, ¿verdad? Les saca la información y después se los mandan a Bukele, ¿verdad? Pero el que ya no estén allá no lo salva a él porque ya dejaron la información que tenían. Eso es lo que puede suceder. Luego sobre nuestro tema, ¿verdad? Este de la lucha antiminera que comentabas, bueno, yo creo que este es un movimiento creciente. Creo que en medio de toda la desolación que hay en este país, de violaciones a la Constitución, de violaciones a derechos humanos, de crisis económica, de corrupción, de endeudamiento público desmedido, etcétera. Creo yo que una de las cosas esperanzadoras es la reacción de la gente frente a la amenaza de la minería y que la gente defienda la vida, defienda la salud, defienda el agua frente a la amenaza minera. Ahora la Iglesia Católica presentó muchas más firmas de las 100,000 que se había propuesto recoger. Esta fue una movilización bien impresionante de las parroquias recogiendo firmas, incluso organizaciones se involucraron también en el proceso de recoger firmas. También la próxima semana, el lunes de la próxima semana, se va a presentar por parte de Cristosal y otras organizaciones un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de minería de Bukele, que va respaldada también por miles de firmas de ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas, ¿verdad? La gente quiere agotar la instancia nacional, ¿verdad? Para luego irse a la justicia internacional. Por eso es que van a la sala de lo constitucional. No es que tengan la expectativa de que esta sala va a revertir la ley. No lo va a hacer porque la sala son magistrados puestos por el gobierno, pero se necesita agotar la institucionalidad nacional para poder ir contra esa ley en los tribunales internacionales. Entonces, va a haber otra acción que también va a ser masiva. Luego, este fin de semana, creo que es importante recapitular una serie de hechos de resistencia contra la minería que también han habido. Por ejemplo, eh, en, en Cabañas hubo una actividad de comunidades de Cabañas y Chalatenango en el marco del Día del Río Lempa, que fue el 14 de marzo, donde advirtieron sobre los graves peligros que representa para el país una mayor contaminación de Lempa. Ellos hablan de que sería el tiro de gracia, ¿verdad? Para la muerte lenta que ya lleva el río Lempa con todo el proceso de contaminación y degradación que tiene. Luego en Chalatenango también hubo una marcha de las mujeres contra la minería también. En Morazán hubo una actividad también de la comunidad Segundo Monte de resistencia contra la minería. Y en otros lugares hay expresiones de rechazo. El último que mencionaría es el Plantón Digital. Hay una organización juvenil de muchachos y muchachas del TikTok, del Instagram y otras redes que decidieron salir de las redes y también expresarse públicamente. Se llama Voces del Futuro. Pues este movimiento organizó lo que le llamaron un plantón digital, que fue saturar las redes, ¿verdad? Con mensajes de no a la minería. Fíjate qué interesante el fenómeno comunicacional. El no a la minería fue tendencia. El Bukele con su aparato de propaganda intentaron opacar la iniciativa, es decir, generaron hechos que tuvieran impacto fuerte y que pudiera pasar a un segundo plano el no a la minería, y no lo lograron hacer, por mucho que, por ejemplo, Bukele tiró lo de Mario Durán y de las demás alcaldías y otros hechos con los que trataban de ganar mayor eh, eh, presencia en las redes y desplazar el no a la minería, y no lo pudieron hacer. Creo que eso es interesante porque en las redes sociales hay una batalla muy fuerte que se está librando, y hasta hoy el no a la minería es el que domina en las redes sociales.
También hay que mencionar que fanáticos, seguidores de Bukele intentaron hacer una concentración en la Vinaes y no sé si ustedes vieron que llegó un poquito de gente, incluso fue mucha gente que había viajado desde el exterior. Era, Creyeron que iba a haber una gran... eso dio pena ajena, perdóname, pero eso dio pena ajena. Sí, mucha gente que vino de afuera vino creyendo que iba a encontrar la plaza llena de gente apoyando la minería de Bukele y se encontraron la sorpresa de que estaban solo ellos, ¿verdad? Yo creo que también esa es una señal importante. Tú puedes contrastar esa actividad con las 200,000 firmas que hoy presentó la Iglesia Católica. Entonces creo que es un movimiento que va creciendo. Yo creo que les decía en otro programa a ustedes que me parece que el no a la minería una demanda que es capaz de aglutinar a diferentes sectores de la población, ¿verdad? Eh, Hay tres factores importantes que se están dando, me parece, en el no a la minería. Primero, el que aparecen actores que no son actores normales de resistencia, ¿verdad? Creo que el caso de la Iglesia Católica es el más emblemático. La Iglesia Católica asume una posición fuerte contra la minería, la misma Universidad de El Salvador. Es decir, aparecen actores que no habían estado antes empujando otras demandas. El segundo elemento que me parece importante es el hecho que del mismo oficialismo, gente que sigue al gobierno no quiere minería, ¿verdad? Tú puedes ver cómo en las redes sociales eh, gente que sigue al gobierno dice apoyamos al gobierno pero no queremos minería. Estamos con Bukele pero no estamos de acuerdo con la minería. Ese también es un elemento que no había aparecido antes, ¿verdad? Que dentro de la misma gente que sigue al gobierno hubieran gentes que no están de acuerdo con esta propuesta del gobierno. Y finalmente el hecho de que aparezcan levantando la bandera de no a la minería, los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad? La juventud era el sector que hasta hoy veíamos como más enganchado con Bukele, con la propaganda de Bukele, con la imagen de Bukele. Entonces el hecho de que ser sectores de la juventud los que empiecen a protestar también es una señal de que el no a la minería tiene posibilidades de irse convirtiendo en un movimiento fuerte de resistencia, ¿verdad? Que sea capaz por primera vez de irle generando un desgaste fuerte a este régimen. Sí, correcto. Y lo interesante que yo creo que es la vida, pues minería o la vida no tiene que ver con lo ideológico, no tiene que ver con la edad. Y interesante ese fenómeno que tú has observado, que la juventud tome conciencia que es su futuro, pues, ¿verdad? O sea, parece estribillo, pero sin oro se puede vivir, pero sin agua dulce, ¿cómo sobrevivimos? Pues, o sea, y aparte de que El Salvador ya de por sí, el cambio climático nos está golpeando y nos sigue golpeando, y no solo El Salvador, sino que toda la región, pues entonces, y aparte de eso, pues, ¿verdad? Que queremos envenenar la poquita agua dulce, o sea, no se entiende a qué, cuál es la posición o las grandes inversiones que nos ofrecieron, pues, ¿verdad? Incluso las obras, pues, el tren del Pacífico, el aeropuerto, que lo van a comenzar, pero todavía el Hospital Rosales no se ha terminado, pues, ¿verdad? Y otras obras, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la política económica, social a que le apuesta este gobierno? Pues, ¿verdad? Y los distractores, tú bien lo mencionabas, que el alcalde tal y sale alguien denunciándolo, parece que ya comenzaron, perdona mi percepción, Leonel, te quería, el canibalismo entre ellos, ya a sacrificar pequeños peones o medianos peones de ellos mismos, ¿verdad? Dentro de la estructura que ya en 5 años y meses ya entraron en la etapa de canibalismo, este clan de Bukele y su mafia, pues no sé cómo tú lo percibes. Sí, es posible que haya disputas internas, que haya
ajustes de cuentas internos, del oficialismo. Eh, pero yo creo que en el fondo está también el que como una salida, como un escape, como para darse un aire ante el desgaste que tiene, el régimen trata de mandar algunas señales de que está corrigiendo errores, ¿verdad? Y entonces es que hacen este tipo de cosas. Eso también es un claro objetivo político, ¿verdad? Como decir, bueno, estamos apartando a los funcionarios que no están funcionando o que no están siendo consecuentes con la gente o con el proyecto que se impulsa desde el gobierno. Hay una intencionalidad. Pero yendo todavía más a fondo, eso demuestra claramente que eh, la situación nacional que se va generando como resultado de las fallidas políticas del gobierno o de la falta de soluciones reales a los problemas del país se va mostrando y es tan grave que el propio gobierno no lo puede negar. El mismo Bukele reconoce que en total, con todas las alcaldías, se habrá cerrado unos 15,000 negocios, imagínate. Eso es terrible, este es un gobierno que cierra negocios, que cierra puestos de trabajo, que cierra oportunidades para la gente, además de cerrar escuelas, ¿verdad? Un gobierno que cierra escuelas, ¿ah? Con el pretexto de que algunas escuelas no tienen el mínimo de estudiantes que se requiere, están cerrando las escuelas, ¿verdad? Cuando lo que deberían de hacer es incentivar a los que no están yendo a la escuela a que vayan a la escuela, ¿verdad? Porque yo leí, escuché un análisis de Oscar Picardo de la Universidad Francisco Gavidia que decía que ellos han encontrado que muchos jóvenes, niños, dejan de ir a la escuela por la situación económica. Es decir, la situación económica de las familias salvadoreñas, de las zonas rurales y de las zonas urbanas, marginales, populares, incluso zonas de clase media, la situación es tan precaria que las familias están teniendo que incorporar a los niños y a las niñas, a los adolescentes, en la estrategia de sostenibilidad de la familia. Entonces, bueno, en vez de ir a la escuela, te vas a ir a trabajar. En vez de ir a estudiar, vas a ir a vender cualquier cosa para poder traer el pan a la casa, las tortillas a la casa. Entonces, por eso es que ha reducido la cantidad de estudiantes en las escuelas y en las universidades. Es decir, el propio gobierno, ¿verdad? No le queda más que admitir que esa es la situación real del país. Y por eso salen con anuncios propagandísticos como ese, ¿verdad? Amenazando a las alcaldías. Por cierto, después de que ellos mismos las han autorizado, porque fíjate que yo esperaría que algún alcalde que no sea del partido de gobierno tenga la dignidad, tenga la decencia de decir que esos impuestos que le han estado poniendo a los negocios se los autorizó el propio gobierno. Y ahora el gobierno, ¿verdad? Quiere evadir su responsabilidad y a ellos les dice, quítenlos. Pero realmente fue así. Cuando el gobierno le retira el presupuesto a las alcaldías, los alcaldes reclaman, bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Entonces el gobierno les dijo, pongan impuesto a la gente, vayan a perseguir a la gente, cobren impuestos ustedes en su municipio. Y ahí andaban los alcaldes ingratos, las alcaldías ingratas poniéndole impuestos hasta a las personas que venden frutitas, verduritas en la calle, ¿verdad? Entonces, y ahora el gobierno, como el mismo gobierno que les dijo, pongan esos impuestos, al ver el descontento que hay de la gente, les dice quiten esos impuestos y si no los voy a procesar por extorsión. Y creo que esto es importante señalarlo porque ahora Bukele quiere salir como el bueno, ¿verdad? Como que él corrige a esos alcaldes que son inconsecuentes. No, fue el gobierno el que le autorizó a las alcaldías que le pusieran impuestos a la gente, que le pusieran impuestos locales a los negocios como una alternativa a la falta del presupuesto que el mismo gobierno les quitó. Mira, Leonel, bueno, dejando un poquito quizás atrás el tema, yo quisiera preguntarte
la situación real de los compañeros, si han habido avances, si todavía o se ha quedado estático y qué pasa con los compañeros o los abogados que los están defendiendo a ellos, si tú tenés alguna información. Sí, bueno, vamos al caso. El caso, como ustedes saben, eh, una de las mayores irregularidades es el doble juzgamiento, ¿verdad? Ellos ya habían sido absueltos por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, un juzgado colegiado de 3 juezas por unanimidad los sobreseyó de manera definitiva. Eso sucedió el 18 de octubre del año pasado. Pero la fiscalía, ¿verdad? Que tiene como objetivo meter los presos a como dé lugar, condenarlos de cualquier manera, apeló a la Cámara Penal de Cojutepeque, pidiéndole que anulara la sentencia y que repitiera el juicio en otro tribunal. Entonces, bueno, como buenos mandaderos de la fiscalía, los 2 magistrados de la Cámara Penal de Cojutepeque, uno de ellos quiere ser magistrado de la Corte Suprema y por eso le hacen los mandados al régimen, y otro que tiene fama de ser corrupto, revirtieron el fallo y ordenaron que el juicio se repitiera en el Tribunal de Sentencia de San Vicente, ¿verdad? Y entonces el juicio estaba programado para el pasado 3 de febrero, pero resulta que los compañeros ambientalistas decidieron no presentarse. Ellos hicieron pública una carta donde dan sus razones y dicen: nosotros ya fuimos absueltos y no vamos a validar este doble juzgamiento, ¿verdad? Además, ellos argumentan que hay una intención de meter los presos a como de lugar y hasta que corren el riesgo de ser asesinados en las cárceles, y que entonces para salvaguardar su integridad no se presenta. Y terminan en su carta haciendo un llamado a todo el país a cerrar filas contra la minería, ¿verdad? Por las razones que ya conocemos. En El Salvador, con las condiciones territoriales, demográficas, hídricas, ya se sabe que los impactos de la minería generan un desastre ambiental de proporciones que ponen en riesgo la existencia misma del país, y llamaron al país a cerrar filas contra los proyectos mineros en esa carta que las organizaciones hicieron pública. Entonces, la no presencia de ellos en el tribunal agarró como pretexto el juzgado de sentencia de San Vicente para suspender la repetición del juicio de la vista pública, lo cual es irregular porque el marco el legal de ahora y el marco procesal de ahora permite desarrollar una audiencia sin los procesados presentes. Entonces, digamos, no era motivo suspenderla, pero el tribunal lo hizo y pasó la audiencia para el próximo 9, 10 y 11 de abril. Entonces, el 9, 10 y 11 de abril se va nuevamente a intentar hacer la vista pública, la repetición del juicio. En ese momento es en el que estamos, ¿verdad? Es decir, y lo último es que la fiscalía le solicitó al tribunal, y evidentemente el tribunal le dijo: a sus órdenes, señora fiscalía. Emitió nuevas órdenes de detención, ¿verdad? El Tribunal de Sentencia de San Vicente, por petición de la fiscalía, ha emitido nuevas órdenes de detención contra los procesados. Entonces, digamos que la persecución en ese sentido continúa, no solo porque se mantiene programado a la repetición del juicio, sino que porque nuevamente se le ha ordenado a la fiscalía, perdón, a la policía que los detenga. ¿Verdad? Hasta hoy no se han dado las detenciones, ¿verdad? Probablemente ellos estén resguardados y por eso las detenciones no se han efectuado, pero digamos la persecución continúa. En medio de esto, con esto cierro,
en medio de esto la persecución no se limita solo a los ambientalistas, sino que la comunidad Santa Marta ha denunciado que hay una persecución contra la comunidad, que hay un acoso permanente. Ellos han denunciado la posibilidad y han advertido de la posibilidad de que la fiscalía esté montando nuevos casos, ¿verdad? Y que haya nuevas capturas de líderes de la comunidad. Eso es bien delicado, creo que hay que estar pendiente desde fuera de esta situación. Lo último que han denunciado es que también unos grupos de jóvenes becarios, es decir, jóvenes de Santa Marta y de otras comunidades repobladas, de Chalatenango, de Cabañas, de La Libertad, de Morazán, que están becados por ADES y que estudian en universidades en San Salvador, estos jóvenes que se alojan en casas que ADES tiene en San Salvador, han sido objetos de vigilancia y de acoso, digamos, llegan personas a tomarle fotografías a ellos, a las entradas de las casas donde están. Entonces ahí, en este marco de persecución, no habría que descartar la posibilidad de que capturen a estos jóvenes, por ejemplo, y los acusen de asociación ilícita, de pertenecer a pandillas, cuando son jóvenes que están alojados en casas en San Salvador, ¿verdad? Porque no pueden viajar diariamente hasta sus lugares de residencia y que tienen que estar en San Salvador para poder estudiar. Entonces, a ese nivel de hostigamiento, de persecución, ¿verdad? Un Estado que debería perseguir a los corruptos, a los criminales, ¿verdad? Se dedica a perseguir a una comunidad eh, que lo que plantea es defender el medio ambiente, que lo que plantea es defender el agua, defender la vida, una comunidad que es un ejemplo de organización, ¿verdad? Eh, de mantener la memoria histórica, de promover el desarrollo humano integral. Es decir, es terrible lo que hay detrás de la persecución contra Santa Marta. Tenemos en el país un Estado canalla que no solo no está resolviendo los problemas del país, sino que a organizaciones, a comunidades que buscan resolverlos por sí solos, sin el apoyo del Estado, este Estado, en vez de apoyarlos, lo que hace es perseguirlos. Digamos, así se puede describir esta situación. Leonel, quiero hacer algunas acotaciones para, para que entendamos cómo funciona. Bueno, René Figueroa, ex ministro de Gobernación, se le acusó y habían suficientes pruebas, como de 4 millones. De ahí le dijeron, después de un tiempito preso, disculpa, nos equivocamos, aquí está tu dinero, se lo devolvieron. La señora doña Ligia de Saca, hubo un mal procedimiento. Ella, habiendo aceptado que lavó 15 millones de 17, parece que se le acusaba que ella dijo, sí, yo lavé 15. Hubo un mal procedimiento en el juicio, entonces queda libre, vamos a repetir el juicio, cosa que no hemos visto hasta ahora, pero ni hubo decomiso de ese. En todo caso, Saca de 300 y algo millones, todos los decomisos sumados no llegan ni a 30 millones, o sea, ni el 10%. Es algo así como cualquiera se roba 100 y me van a quitar 10, me quedan 90. Entonces, digo, pongo esos casos. La viuda de Paco Flores, que Paco Flores sí dijo, yo agarré el dinero de Taiwán, se le devolvieron cuando falleció Paco Flores, y él dijo todos los bienes que se le habían incautado al finado Paco Flores. Entonces, ¿cómo es que está funcionando el sistema de justicia? Y con esto termino. Entiendo que el compañero Eugenio Chica es un testigo clave, en el sentido que él puede dar fe que los compañeros de Santa Marta no estaban físicamente en el lugar que dicen que murió o que asesinaron a la señora. O sea, es un testigo clave, así como Fidel, de las torturas dentro del presidiario, y los tienen presos a los dos. ¿Cómo está funcionando? Perdona, para nosotros los que vivimos fuera, que entendamos esa burbuja en la que están viviendo ustedes. ¿Para quién está sirviendo el sistema de justicia? Ya no hay pesos, ya no hay contrapesos en El Salvador. Perdona mi ignorancia. Sí, ese detalle se nos quedaba, que el meter preso a Eugenio Chicas
implica dejar a la defensa de los ambientalistas de Santa Marta sin su testigo más importante, ¿verdad? Eh, y esa es una otra irregularidad en el proceso. De eso el propio Chicas era consciente, es decir, él en algún momento lo expresó, él dijo: a mí me están persiguiendo no solo porque Bukele quiere vengarse, a una venganza personal de él por el juicio que yo le gané en el 2019, cuando me difamó, me calumnió, eh, no solo es también por mis posturas críticas actuales a su gobierno, sino que también tiene que ver con que yo estoy trabajando con la defensa de los ambientalistas de Santa Marta. Además de que el propio Eugenio Chicas se había expresado contra la minería metálica, ¿verdad? Que es por denunciar eso que procesan a los de Santa Marta. Entonces sí, tener razón, es un agravante más, ¿verdad? Ellos creen que apartando a Eugenio Chicas, debilitan a la defensa del caso Santa Marta. Mira, las garantías judiciales en El Salvador no existen, es decir, yo recomiendo un comunicado que publicaron el fin de semana una organización de veteranos y veteranas que se han organizado, que se llaman Colectivo Libertad. Ellos se han organizado para defender a los perseguidos que fueron combatientes, porque el análisis que ellos hacen es que hay una estrategia de persecución específica contra veteranos y excombatientes. Y ellos dicen, una característica común que tienen los ambientalistas de Santa Marta, los dirigentes de la Alianza Nacional de Salvador en Paz, Eugenio Chicas, muchos funcionarios acusados, entre comillas, de corrupción. ¿Qué tienen en común? Que son excombatientes. Entonces ellos consideran que hay una estrategia deliberada de perseguir a veteranos y excombatientes. Y eso tiene mucho sentido. De hecho, en el caso Santa Marta, ya hemos hablado en otros programas, la Fiscalía busca ilegalizar, criminalizar a las organizaciones beligerantes del conflicto armado. Es decir, pretende establecer, imagínate vos, qué temerario, qué atrevido, ¿verdad? Es como querer reescribir la historia. Resulta que después de la Declaración Franco-Mexicana, después de los acuerdos de paz, el régimen de Bukele viene a decir que las organizaciones beligerantes del conflicto armado eran organizaciones delictivas, ¿verdad? Entonces, eh, por eso yo en algún momento escribí que el pretender criminalizar a estas organizaciones era el culmen del relato negacionista, es decir, según el relato negacionista de la historia que presenta Bukele, la guerra no existió, los acuerdos de paz son una farsa y la criminalización de los de Santa Marta significa los que participaron en la guerra y firmaron los acuerdos son delincuentes. Entonces, ya en el caso Santa Marta, el Estado busca criminalizar el haber pertenecido a una de las organizaciones del conflicto armado. Entonces, luego, todas estas persecuciones contra los de la Alianza, El Salvador en Paz, que era un espacio que aglutinaba diferentes grupos de veteranos y veteranas, el caso de que Eugenio Chicas también es un excombatiente, significa, dicen ellos, que hay una estrategia deliberada contra nuestro sector. Ellos se han organizado, formado este grupo, y el fin de semana se manifestaron y hay un comunicado en el que ellos mencionan justo lo que tú estás diciendo. Ellos dicen, no hay realmente en El Salvador un sistema judicial, un sistema penal real. El gobierno de Bukele, dicen ellos, ha convertido a la fiscalía en una fábrica de delitos y de acusaciones falsas. Para eso está la fiscalía. La instancia que según la Constitución y las leyes es la responsable de garantizar la legalidad, de perseguir los delitos, de defender los intereses del Estado y la sociedad,
en lo que se ha convertido es en el instrumento legal de casa presidencial para perseguir opositores. Una fábrica, un fabricante de acusaciones y delitos falsos. Luego dicen ellos, el sistema judicial no es más que un inquisidor al servicio del gobierno de turno, y el sistema penitenciario no es la instancia que tiene la función de rehabilitar, de reinsertar en la sociedad a las personas, sino que es un antro de las violaciones de derechos humanos más crueles, inhumanas y degradantes. Creo que en ese comunicado está la mejor definición de la problemática que estamos abordando, de cómo el sistema judicial ya no es un aplicador de justicia, sino que es un instrumento de persecución, y se ve claramente en casos como no solo de Santa Marta, eh, sino que en los casos de Fidel que hemos mencionado, Zavala, en el caso de, incluso, fíjate, de casos que al verlos a la ligera, uno piensa que no son persecución política, pero lo son. Te pongo un ejemplo. Hay un muchacho que está detenido que se llama Félix López. Él es hijo, su papá se llama como él, Félix López, que es un abogado que ha llevado la causa de los trabajadores y trabajadoras despedidos en el sector público. Entonces, bueno, como una represalia al trabajo que hace este abogado defendiendo a los despedidos del gobierno, le capturan a su hijo. Eso lo quisieron hacer también con Vidalina Morales, en vez de capturarla a ella porque sería demasiado escándalo, se verían demasiado canallas capturando a Vidalina, le capturaron a un hijo. Es decir, los que hacen guerra psicológica saben que a una persona le hacen más daño capturándole a un hijo que, que, que a ella misma. Entonces, ves cómo en esta estrategia de persecución hasta utilizan los mecanismos más perversos, los mecanismos más torturantes para las personas. Y todo ese proceso, ese proceso de persecución no sería posible en un sistema judicial independiente, en una fiscalía independiente. Tiene que ser en un sistema cooptado, ¿verdad? Y aquí entra también en juego el régimen de excepción. Mantienen el régimen de excepción porque solo en un régimen donde están suspendidas las garantías constitucionales para la población es posible hacer este tipo de arbitrariedades. En un marco normativo, jurídico, normal, todo esto no es posible. Por eso es que ellos mantienen el régimen de excepción. El régimen de excepción no es una política de seguridad, en caso de que alguna vez lo haya sido, ¿verdad? Si alguna vez lo fue, pero a esta altura está demostrado que ya no es una política para perseguir a las pandillas, porque los que se están persiguiendo ya no son pandilleros, no que son opositores, gente que el régimen quiere apartar, o personas inocentes que los meten en la misma colada de pandilleros, así como hicieron con los migrantes venezolanos, ¿verdad? Que los meten como que fueron del tren de Aragua. Trump hizo lo mismo que Bukele hace acá. Aquí Bukele, en su ofensiva contra las pandillas, se ha pasado llevando a miles de personas inocentes a las que les han arruinado su vida, mujeres, a jóvenes, jóvenes mujeres y hombres, que les han arruinado la vida, se los llevaron sin ningún motivo, por una llamada anónima, por una sospecha o simplemente por arbitrariedad de los policías a quienes se les había dado una cuota de detenciones diaria y que entonces para juntar esa cuota se levantaron a quien encontraron en el camino, cosas tan terribles, ¿verdad? Solo pueden suceder en un régimen de excepción. Por eso es que ellos no quitan el régimen de excepción. El régimen de excepción aquí se va a quitar hasta que finalmente la gente tome conciencia de que no es una política de seguridad, sino que de persecución, y se levante contra esa medida y obligue al régimen a eliminarla. Eh, Correcto. Bueno, ya vamos a ir finalizando, pero mira, yo quisiera apartarme un poquito de estos temas que hemos tocado, que son bien interesantes, y quisiera que nos dieras un poquito cómo ves tú la percepción de los últimos acontecimientos que se están llevando en El Salvador. Por ejemplo, la persecución que se le está dando a algunos compañeros que están defendiendo, o sea, que están defendiendo los derechos humanos, como el caso de UNIDESH. No sé si
si se tiene esa perspectiva de que se va a arreciar más, o sea, se espera más capturas, se espera más persecución. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que esta política de persecución va a continuar em, y solo se puede evitar si incrementa el rechazo ciudadano y si las organizaciones, los movimientos se juntan y hacen una defensa común, una defensa colectiva. Ahorita uno de los problemas que hay es que cada grupo está defendiendo a lo suyo, ¿verdad? Eh, y no, y yo creo que, excepto en el caso Santa Marta, en el caso Santa Marta, digamos, ahí sí, todo se logró, que todo el movimiento social, que todas las organizaciones cerraran filas en el caso. Pero saliendo del caso Santa Marta, el fenómeno que hay es que cada organización defiende a los suyos, ¿verdad? Y no hay un bloque, ¿verdad? De todas las organizaciones. Digamos, aquí lo que debería suceder es que cuando detienen a uno de alguna organización, salen todas las organizaciones. Eso es lo que no se logra hacer todavía. Ahí prevalecen, en mi opinión, algunos sectarismos, algunos protagonismos que no voy a mencionar, pero digamos, plantear eso sí la problemática, que mientras no haya una estrategia de defensa común, como lo ha habido en el caso de Santa Marta, va a seguir la persecución, ¿verdad? Y van a tener el movimiento social en ese desgaste de estarse defendiendo, ¿verdad? Y perder la perspectiva estratégica, ¿verdad? Es una estrategia del régimen, estar agarrando arbitrariamente gente para que luego las organizaciones gasten sus energías, su tiempo, sus recursos en defender a los que están procesados y que dejen de lado la lucha. Entonces aquí la única alternativa es, ¿verdad?, incrementar la denuncia de tal manera que esto incide en la población y la población tome conciencia y sea la población la que se exprese contra eso. Y dos, que todas las organizaciones se planteen una estrategia de unidad y una estrategia de defensa común. Eso podría evitar. Mientras no, van a seguir agarrando gente de cada organización y cada organización defendiendo a los suyos, y en eso va a estar el movimiento social y no se va a poder proyectar de manera estratégica de cara al futuro. Gracias, Leonel. Marvin, ¿qué ibas a Sí, decir? no, yo solo hacer alusión a un pensamiento de Malcolm X, ¿verdad? Malcolm 10, como decimos en números romanos. Cuida, si no tienes cuidado con los medios de comunicación, te harán odiar al amigo y alabar al enemigo, porque eso es lo que se ha dado ahorita a los alcaldes. Hace unos días los perritos, que yo lo condeno, pero no, no, yo decía, Dios mío, 40.000 niños que se han quedado sin su papá o sin su mamá y que están aguantando hambre, eso no nos ha movido. Bueno, se está juzgando a los compañeros de Santa Marta para disfrazados de un asesinato de los 80. Y Leonel, yo te pregunto, han habido casi 400 asesinados por negligencia o directamente asesinados dentro de los centros penales y no hay ni uno procesado. Y como sociedad, como que, no sé, o estamos dormidos o como quien dice, cada quien rezándole a su santo. Entonces, el régimen es muy hábil para tirarnos distractores o bolitas allá, entreténganse. Y parecemos o no entendemos que ese pensamiento que hace poco fue el aniversario de su asesinato, pues, ¿verdad? O nos salvamos el racismo o nos jodemos todos, ¿verdad? Del padre Rutilio. ¿Por qué no, Sí. no, no, como sociedad, como que no terminamos de caer en el 20 que esto es contra todos y no es contra X o Y persona, pareciera? Y la otra que te quería pedir de favor, ¿dónde podemos leer los pensamientos? ¿Dónde escribe Leonel? Disculpa, ¿en qué medio podemos, para los que estamos interesados, en buscar tus escritos? Sí, bueno, yo solo mientras te escuchaba sobre lo de salvarnos en racismo de Rutilio Grande, te acordás, también hay una frase de la época de la Alemania nazi, ¿verdad?
vinieron por los comunistas y como yo no era comunista no dije nada, ¿verdad? De ahí vinieron por los eh, gitanos y como yo no era gitano no dije nada. De ahí vinieron por los judíos y como yo no era judío no dije nada. Y cuando vinieron por mí, bueno, ya se lo habían llevado a todos y no hubo como defenderme. Yo creo que ciertamente aplica totalmente. El régimen tiene esa habilidad de hacerte gastar tus energías en estarte defendiendo. Y también tienen su aparato de propaganda, lo utilizan para eso, también para tirarte distractores. El régimen trata de ponerte la agenda, ¿verdad? Y que estés reaccionando y patinando sobre los temas que ellos plantean. Yo creo que también es otra estrategia que el movimiento social necesita, plantearse su propia agenda, ¿verdad? Porque sí hay capacidad de plantarle cara al aparato de propaganda del régimen y se ha demostrado con el no a la minería, ¿verdad? Si en el no a la minería el régimen tiene perdida la batalla en redes sociales, por ejemplo, significa que si la gente se pone con sus propios temas a dar la batalla, ¿verdad? Puede tener resultados. Para terminar, mira, yo escribo de manera más frecuente en el diario Colatino. Escribo a veces 3 columnas a la semana, ¿verdad? Lo que pasa que, fíjate que durante, Por cierto, ya hay que apoyar el latino, los salvadoreños que podamos comprar la suscripción, hagámoslo. Es un periódico, un medio del pueblo que ha servido y sí, sirve al pueblo. también pueden donar el periódico te voy a compartir, Marvin, un, un afiche donde están las cuentas y eso del periódico para quienes puedan, vos lo compartís con tu audiencia y para quienes puedan apoyar. Siento, yo te decía que ahí escribo de manera cotidiana, casi 3 columnas a la semana, pero también escribo en otros medios, por ejemplo, en Gato Encerrado, en la revista Elementos, que son dos medios digitales de periodismo de investigación. También ahí escribo columnas con alguna periodicidad, ahí pueden encontrar algunas. Más frecuentemente lo hago en el Colatino, como el Colatino es diario, entonces hay chance como de escribir más. Lo que pasa es que te decía que yo durante más de 10 años que trabajé en una organización de medios, yo escribía todos los días un editorial. Entonces me quedó la costumbre de escribir todos los días un editorial. Entonces por eso es que ahora, para calmar un poco mi ansiedad periodística, debo escribir por lo menos 3 columnas a la semana. Así que ahí pueden encontrar cuando quieran buscar sobre lo que pasa en el país. Bueno, gracias compañero, te agradecemos de gran manera el tiempo que nos has dado, esa información también que creo que nos va a servir a todos los salvadoreños que estamos fuera del Salvador para que vayamos tomando conciencia el por qué también nosotros tenemos que apoyar al movimiento popular, estar pendiente de lo que está pasando en los diferentes sectores que conforman la sociedad salvadoreña, como son los derechos humanos, la cuestión de la minería, en fin, tantas cosas o tantos sectores que hay allá que necesitan de nuestro apoyo. Así que muchas gracias de nuevo. Marvin, no sé si te quieres despedir de los compañeros que han estado por acá. Gracias a aquellos compañeros Sí, que... no, Adelante. agradecerle a ti y a todos los compañeros que nos saludaron, Francisco, Saúl, en fin, a todos. ¿Verdad? Ya no sigo nombrando porque se me va a quedar algún par ahí y voy a, disculpen mi memoria, pero les agradecemos a todos sus comentarios, a Toño Baba ahí, pues desde los California, y a otros compañeros que están pues pendientes, pues, ¿verdad? Del esfuerzo que hacemos dentro de la intercontinental, pues, ¿verdad? Y de cuando tenemos invitados, pues, ¿verdad? Todos nuestros invitados son especiales, pero gente que maneja todas las temáticas, así como Leonel, pues lo exprimimos cuando viene. Muchas gracias, Leonel. Soy Marvin de Cantagallo, Chalate, salvadoreño preocupado por la situación actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Gracias, Marvin. No sé, Leonel, si crees tú que te ha quedado algo, quisieras decir algo más, pues, adelante. Si no, pues No, agradecerles como siempre a ustedes la posibilidad de conversar sobre lo que pasa en el país y también agradecer a la audiencia y ojalá nos encontremos pronto otra vez.
Por supuesto que sí, así va a ser. Bueno, mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Un saludo, compañeros. Estén pendientes de los próximos conversatorios que tendremos durante el transcurso de la semana. Vamos a ir terminando este conversatorio con el tema que tenemos del Frente Intercontinental. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.